Listo, bueno, vamos. Listo, entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. Sí, señor. padre. Sí, padre. Como hoy tenemos los sacramentos, entonces, ¿qué es un sacramento, cierto? Y entonces la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1131 nos va a decir, los sacramentos son signos sensibles de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales no es nos es indispensable en la vida. Bueno, entonces hay que saber que los sacramentos no son digamos que la iglesia quiso y se inventó la confirmación, como dicen muchas veces los evangélicos o cualquier otra persona va a decir que eso fueron impuestos por la iglesia. No, son instituidos por Cristo para la iglesia. Es decir, que la iglesia es la que tiene la administración de estos sacramentos. Ahora, esto es interesante, los números y símbolos que realmente transmiten la gracia de Dios a quienes lo reciben. Ahora, eso es que es un sacramento. Ahora, origen de los sacramentos. El origen de los sacramentos está en la persona y la obra de Jesucristo. Cada uno de ellos tiene un fundamento bíblico y ha sido transmitido por la tradición apostólica. Entonces, para que esto lo sepan, esperemos que hay uno que tiene el micrófono abierto. Esto ya lo cerró. Bueno, continúo aquí. Entonces, el origen de los sacramentos. Entonces, ya les decía que el origen de los sacramentos está en la persona y la obra de Jesucristo. Cada uno de ellos tiene su fundamento bíblico y a través de la tradición. Desde los primeros siglos de los padres, San Agustín, Santo Tomás de Aquino ha reflexionado sobre el significado. Ahora, ¿por qué son 7? Como vimos acá, ¿qué es un sacramento? Ya vimos que son signos sensibles de la gracia de Dios. Origen de los sacramentos, ya sabemos que es Cristo que se ha dado a través de los fundamentos bíblicos, la tradición apostólica, y encontramos los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Ahora, ¿por qué son 7 los sacramentos? Que es una buena pregunta, ¿cierto? Y entonces aquí les doy la palabra. ¿Por qué son 7? ¿Alguno que me diga? ¿Por qué son 7? ¿Por qué no ponemos 8, 9, 12, 15? ¿Por qué son 7? ¿Ninguno? ¿Sí me están escuchando? Sí, padre. Ah, o sea, ustedes le dicen que son 7 y ustedes, sí, sí, son 7 y ya, y comen entero, ¿sí? O sea, ustedes nunca se preguntan esas cosas. ¿Por qué son 7? Nadie, ninguno tiene la respuesta. Listo, voy yo entonces. Según el Concilio de Florencia en 1439 y el Concilio de Trento en 1547 confirmaron que los sacramentos son 7. Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica también lo pueden encontrar. Explica que los sacramentos corresponden a las etapas de la vida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son 7? Porque corresponden a las etapas de la vida. Es decir, el nacimiento, el crecimiento, el alimento, la sanación, la sociedad y la guía. Y entonces por eso son los sacramentos, por las etapas que cada ser humano va teniendo. Entonces en el nacimiento que tenemos el bautismo, en el crecimiento que tenemos la confirmación, para alimentarnos que tenemos la Eucaristía, para sanarnos que tenemos la penitencia y la unción de los enfermos. Para la sociedad entonces tenemos el matrimonio y para la guía el orden. Entonces esto depende de las etapas del ser humano, de las etapas de la vida natural del ser humano. Y entonces por eso son 7. ¿Clarito hasta aquí? ¿Sí? Sí, padre. Entonces ya saben por qué son 7. Entonces vamos con el primero. Bueno, los 7 sacramentos aquí se los voy a presentar. Entonces aquí tenemos los 7 sacramentos. Si se dan de cuenta, están unas líneas ahí. Esas líneas no están por estar. ¿Listo? Entonces, ahí están divididos en 3 grupos. ¿Listo? Los sacramentos son 7, pero están divididos en 3 grupos. Vuelvo y repito. Los sacramentos son 7 y ya les dije por qué son 7. Porque hacen parte de la etapa del ser humano. Pero esos 7 están divididos en 3 grupos. Está el primer grupo, iniciación cristiana. El segundo grupo, los sacramentos de curación. Y el tercer grupo es los sacramentos de servicio, de la comunión y de la misión. ¿Listo? Entonces, para que eso
lo tengan claro. Entonces son 7, pero están divididos en 3 grupos. Iniciación cristiana, sacramentos de curación y los sacramentos de servicio. Por lo tanto, los vamos a ver es así como están aquí. ¿Sí? ¿Clarito? Sí, padre. ¿Alguna Sí, padre. pregunta? Sí, padre. ¿Alguna pregunta? Sí, padre, clarito. Listo. Bueno, entonces, si se dan de cuenta, ahí por eso les puse esa línea. Entonces, si se dan de cuenta, confieren, además de la gracia, un carácter sacramental y sello. ¿Sí saben qué es un carácter? ¿Imprimen carácter? Díganme, al menos no sabemos, padre. No sé, padre. ¿No? Yo tampoco sé, padre. Listo. No sé. Si miran esta línea que está aquí, esta línea que está No aquí, sé. están mirando Sí. la pantalla. Sí, Miren la padre. pantalla. Padre. Listo. El primero que tiene la línea, ¿cuál el sacramento es? El Bautismo. bautismo. El segundo. La Eucaristía. Eucaristía. No. Los que tienen la línea. Por eso le digo, miren la pantalla. Confirmación. Ah, Confirmación. Confirmación. ¿Y el tercero que tiene cuál es? confirmación. ¿Y el tercero? Orden Y el sacerdotal. tercero, Orden. confesión. Listo. Confesión. Listo. Eso se Y el imprime. cuarto, unción de los enfermos. No. No, me confunda. orden A ver, sacerdotal. voy otra vez. Les Bautismo, confirmación y confesión. Listo. Y Bueno, or- ¿estos qué es lo que tienen? Por eso les tengo esta línea aquí, esta línea que ven ustedes aquí, mire, esta línea que está aquí para los que no alcanzan a ver. Esa línea, es decir, estos sacramentos imprimen carácter. ¿Qué es el carácter? Es decir, que es el sello, que no se borra. Es decir, usted se bautisma y eso no se le va a quitar. Y entonces por eso el bautismo es uno. No se puede, y entonces impriman carácter. Más fácil, eso es ni cuando el que tiene una vaca. Y entonces usted sabe que la vaca le ponen una marquilla, ¡pam! Y esa no se le borre, incluso pues, se muere con esa marca. Pues así es el bautismo, así es la confirmación y así es el orden sacerdotal. Imprimen carácter, tienen sello, es decir, que eso no se borra. Entonces el que es bautizado ya no, ay, es que me voy a bautizar ahora sí porque yo cuando era pequeño me bauticé. Y eso pasa con muchos de ustedes. Y entonces, por eso se imprime carácter. Aquí hay uno que tiene el micrófono abierto. Listo, ya le cerré el micrófono. Listo. Y entonces estos imprimen carácter indeleble. Por eso un sacerdote, es decir, los que se retiran no dejan de ser sacerdote. Lo que ellos piden es la licencia para que se le quiten sus cargos pastorales. Entonces un sacerdote no deja de ser sacerdote. Supongamos, yo me retiro. Y entonces yo nunca voy a dejar de ser sacerdote, siempre voy a ser sacerdote. Lo único que pido son la dispensa. ¿La dispensa qué es? Eso que me dice el Papa, donde yo pido que me quitan todos los cargos pastorales, es decir, que yo tenga una parroquia, que yo pueda ejercitar los sacramentos, entonces eso yo lo pido. Pero el sacerdote nunca deja de ser sacerdote, y eso téngalo claro. Siempre. Entonces, si conocen uno que se ha retirado, usted no pueden decir es sacerdote. No, él sigue siendo sacerdote. Lo que pasa es que ahora no ejerce el ministerio. Ojo con las palabras que estoy utilizando. Él deja de ejercer el ministerio, que es diferente. Y entonces por eso imprime carácter indeleble. Y si se da de cuenta, ellos tienen una particularidad. ¿Cuál la tienen? Porque esos tres tienen algo que tienen los tres. ¿Qué es? ¿Por qué son esos tres? Porque se celebran una sola vez, padre. No, pero no tiene nada que ver que se celebre en una sola vez, porque usted puede celebrar muchos bautismos. Porque Pero llevan una el persona sello solo lo recibe una vez. Por el carácter. por el carácter del sello Pero imborrable. ellos tienen un signo externo. La consagración. Jimena, me está echando la mano Jimena. Porque es La unción, padre, Jimena, me alzaste la mano. ¿Qué ibas a decir? Cuando ustedes cuando se van a ordenar el obispo los unge, ¿eso? ¿Es eso o ¿La no? confirmación tiene unción?
Pues sí, pero es que los Sí, claro. únicos que pueden hacer la unción son ustedes los sacerdotes. No, pero yo lo que digo es que los tres tienen lo mismo. Los tres se hace algo, todos tienen algo en común. ¿Qué es? Los santos son de padre. No, porque en la Santo comunión Son Espíritu sacramentos de Santo. la iniciación cristiana. Espíritu Espere, Santo, espere. reciben el Espíritu Santo. No, espere. Hay alguien que me dijo una palabra, el crisma. ¿Quién dijo el crisma? Sacramentos de la iniciación, No, iniciación espere. cristiana. Yo, Padre Que son ungidos Ángel. con el Santo Crisma. Ya, el que me dijo el santo crisma. Si se dan de cuenta, cuando una persona se bautiza, se le hace la unción del crisma. Cuando hace la confirmación, también se le hace la unción del crisma. Y cuando se ordena, también. Tiene una particularidad. Cuando se hace el bautismo, ¿dónde es la unción? En la frente. y el crisma en la frente. cabeza. En la En la cabeza. cabecita. En la cabeza, cuando dice sacerdote, En la cabecita. profeta y rey. ¿Sí se han dado cuenta? Sacerdote, profeta y rey. Cuando es la confirmación, ¿dónde es? En la En frente. el pecho. En la frente. ¿Y ahí qué dice el obispo? ¿Qué dice el obispo ahí? Lo mismo. Deje de decir que eso no dice No. lo mismo. ¿Usted cuando No confirmó dice le lo mismo, dijeron no. sacerdote, profeta y rey? No me acuerdo, pero no dice lo mismo. Ah, o sea, ustedes confirmaron y no se acuerda qué les dijo el obispo. Se van a ganar la boleta y ustedes se van a ganar No, el porque- reino de los cielos. Claro, es que en los antiguos nos confirmaron muy pequeñitos. Pero ustedes van a confirmación o no. Eso sí, era una No, persona claro que nunca sí, bautizó. pero no está uno ahí pendiente. Está retiradito. No, Dios. En el nombre, o sea, Recibe por esta en señal el del nombre del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Ya, Espíritu Santo. no. Ya ahí me dijo, ¿quién me dijo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo? Ángela. Ángel. Sí, sí, sí. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Cuando es sacerdote, ¿dónde se le hace la unción? En las manos. En las manos. ¿Sí ve que va cambiando? Entonces, para que se den de cuenta, por eso tiene carácter indeleble. ¿Han visto la ordenación de un obispo? No, No, padre. ¿Ustedes no fueron a la de William Prieto? no. No, yo no pude ir. Ah, pero ustedes nunca han visto Por eso. internet. Sí, ¿y dónde es el crisma? La verdad no me fijé, padre. No, yo también estuve en la de Monseñor Cabeza, pero no me acuerdo. Había mucha gente, mucho público. Sí, ve, ustedes van a una misa y dicen, amén, Dios te bendiga y ya. Y chao. Y no dan- es como cuando no ha hecho evangelización, que a mí sí no sabía qué va. Es en la cabeza. Cuando se hace una confirmación, cuando se hace un obispo, es en la cabeza toda. Lo ungen así toda la cabeza la unge. Ay, Señor, ojalá algún Ay, día Dios ustedes mío. vayan a misa de corazón y estén pendientes de las cosas. Pero listo, digamos. Entonces, por eso tienen carácter indeleble, ¿listo? Entonces, para que lo sepan, por eso tiene carácter indeleble. La Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto a sacramentos de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados con este mismo fin. ¿Listo? Entonces, claro, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Escucho alguna pregunta? No, padre. ¿No? ¿Todo clarito? Ustedes me están prestando atención, ¿sí? Sí, Claro padre. que sí, Sí, padre. padre. Todo clarito. Sí, entonces, clarito. O sea, Sacerdote. es decir, que yo puedo preguntarle, O sea, María Rey, Deja el ministerio, o sea, sus labores. Marta Cecilia. Marta Cecilia iba a preguntar algo por acá, espéreme. Marta Cecilia. Marta. Armando. Padre, pero era referente a algo que su merced dijo. Se puede, pues no es del tema, pero algo que escuché que me dice que cuando el sacerdote se retira, pide que se le retiren, que le retire la, ¿qué? ¿Cómo que dijo? Sus Bueno. funciones pastorales. Eso, y cuando se retiran y no pide, de obligación, ¿tiene que pedirla o no? Es necesario porque si no, no se puede casar.
Ah, ya. Sí, él se puede ir, no hay problema. Pero el problema es que después le queda a él porque él no va a poder después casarse. Pero para casarse debe pedir la dispensa. Ah, bueno. Esa es una pregunta que me quedó como volando, pero gracias, padre, quedó claro. ¿Alguien más? Padre, una pregunta. Cuando su merced dice que ordenan un obispo, ¿el que le echan en la cabeza es el santo crisma o el El santo óleo crisma también. Sí. de los catecúmenos? ¿Le No, echan los solo el dos? crisma. Solo el crisma. El catecúmeno Solo el solo para el crisma. bautismo. ¿Y en las manos también le echan el crisma? No, pero al sacerdote. Sí, cuando ordenan. Al sacerdote en la mano. El bautismo en la cabeza. Que dice No, sacerdote, profeta y lo que rey. su merced estaba diciendo que cuando ordenan al obispo, cuando ordenaron al monseñor William, Sí. él el que le echan en las manos y en la cabeza es el mismo. No, sí, el mismo, es el mismo crisma. Cuando Es él el fue mismo ordenado crisma. sacerdote, le echaron en la mano. Fue el Solo el mismo crisma. El mismo crisma. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, el Gracias. mismo, no el igualito, no el igual, sino es el que se consagra en la misa crismal, que ese lo consagra en la misa crismal, que este año creo que la tenemos el 10, si no estoy mal, porque cada año se deben de renovar eso. Es decir, que si Sí, a mí me renuevan, quedan sí. del 2024, yo los debo quemar. ¿Listo? Los que a mí me queden y me sobren, yo debo quemar eso. Los del 2024, porque ya quedan vencidos. Y entonces para el 2025, que tenemos la misa ahorita el 10, entonces yo inmediatamente quemo el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos se queman. Los 3 nuevos frascos, sí, señor. Y entonces ahora comienza un nuevo. Y entonces no puedo utilizarlos allá, aunque se puedan utilizar, pero no es conveniente porque ya están vencidos. ¿Listo? No es que estén dañados, sino vencidos. No es vencido en cuanto que estén malos, sino vencido en cuanto que ya tenemos un óleo nuevo. Por eso, si se dan de cuenta, cuando se hace la vigilia pascual, nosotros cambiamos el cirio pascual. Sí, Y entonces mismo que ponemos, el sirio. queriendo decir que es la luz nueva. Eso representa la luz nueva. Pues aquí también, no es que nos sirva el que pasó, sino que es la luz nueva. ¿Listo? ¿Clarito está aquí? Listo, padre. Listo, es decir, yo le puedo preguntar a alguien. Es decir, yo aquí le puedo preguntar a Idalí, Ladino, Buenas noches, padre, señor. ¿cuáles son los 3 sacramentos que tienen carácter indeleble? El bautismo, la primera comunión y la confirmación. No, error. Ay, no. Blanca, ¿qué me iba a decir? Sí, confirmación. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Cuántos son los sacramentos? 7. 7, ¿Y están divididos en cuántos grupos? 3, ¿El primer grupo cómo se llama? Iniciación Iniciación cristiana. cristiana. El último No, grupo, no. el tercero cómo se llama? Servicio a la comunidad. no, el Servicio a la segundo? comunidad. no. Servicio a la comunidad, padre. No, el segundo. El segundo son de... Ay, Iniciación cristiana es el segundo. No, sí ve que tienen un el primer desorden. grupo es iniciación Sanación, padre, cristiana. sanación. El segundo es curación. Bueno. Los segundos de Bueno, sanación y el tercero de servicio. Misión cristiana, curación y el servicio a la comunidad de misión. Les toca que escriban. Listo. Entonces, voy aquí con esto. Sacramento del bautismo. Listo, entonces voy con el primero. Sacramento del bautismo. En un momento se llamaba que era el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Acceso que da a los otros sacramentos. Él da el paso a los otros sacramentos. El bautismo, somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios y llegamos a ser miembros de Cristo. Llegamos a ser miembros de Cristo. Somos incorporados a la iglesia. Esto la otra vez yo había, porque ustedes a veces como tienen unas ideas que, digamos, ya aprendieron, entonces cuando uno les dice otra, genera confusión en ustedes. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, somos incorporados. Ojo, el bautismo implica una incorporación. Por eso, si se dan de cuenta, la mayoría de los bautismos, ¿qué días son? Los domingos. Los domingos. Los domingos. ¿Saben por qué son los domingos? Porque es el Está día toda la comunidad.
porque la comunidad lo va a recibir, porque es un hermano nuestro. Entonces, cuando se bautiza un niño, cuando se bautiza a alguien, lo recibe la comunidad. Es decir, ustedes que ya están bautizados, recibimos un nuevo miembro, un nuevo hermano. Por eso el bautismo es una incorporación a la iglesia de Dios. Claro, dice también la iglesia que somos liberados del pecado original y llegamos a ser miembros de Cristo, ¿cierto? Lo que ustedes llaman, o ustedes vienen a decir que son hijos de Dios, que la otra vez habíamos tenido una controversia en cuanto teológicamente, ¿cierto? Entonces llegamos a ser miembros de Cristo. Ahora, bautizarse, si se dan de cuenta, ustedes se han dado cuenta cómo son las pilas bautismales, ¿qué figura tiene? De copa. ¿Y ustedes saben por qué tiene de copa? ¿Por qué no las Porque hace referencia al cáliz. Vaso sagrado. ¿Ah? ¿Como un vaso sagrado? ¿Significa el vaso sagrado? No. Una pila, pero... Como por la copa. Hace referencia al cáliz Del vino. No tiene nada que ver con eso. Por cuando Jesús, fue la última cena, Jesús levantó el cáliz. No tiene que ver nada con el cáliz. No tiene Para nada que ver. sumergirse. A ver. Sí han escuchado que la iglesia es madre, ¿cierto? La iglesia es nuestra mamá en general, ¿cierto? La iglesia es como digamos, es la que abre la apertura. A ver, ¿sí han visto una mujer embarazada? Claro, Sí, padre. Ahora Hemos mire estado la pila embarazadas. bautismal. ¿Sí han visto? el vientre de la mamá. El Claro, vientre de la porque iglesia. ella lo recibe, es decir, ella es. Entonces, la pila bautismal representa una mujer en embarazo. Y entonces, cuando nos bautizamos, no somos hijos de la iglesia en Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso la mayoría son así. Mira una mujer embarazada para que vea qué es lo que tiene. Una barriguita así, igual como la que tenemos nosotros en la pila bautismal. ¿Listo? Ese es un dato interesante que lo guarden por ahí y nunca se les olvide. ¿Listo? Cuando aquellos que les toca dar catequesis de bautismo, para aquellos que les toca dar catequesis de bautismo, lo tengan claro. ¿Listo? ¿Clarito eso? Sí, qué Sí, bonito. padre, algo nuevo. No sea, sabíamos es nada. algo Yo no sabía nada de interesante. eso. Es un datazo que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Los que dan catequesis a veces de bautismo. Entonces ya les estoy diciendo eso qué significa. Es decir, ustedes por eso le digo, cada signo que hay en la iglesia tiene un significado. Por eso hay que estar pendiente a todas esas cosas que ustedes vean, porque no están por estar, tienen un significado. ¿Listo? Entonces, por eso significa sumergirse. ¿El bautismo qué significa? Sumergirse, introducirse dentro de las aguas. La inmersión en el agua, símbolo del acto de sepultura. Por eso va a decir Pablo que el que es bautizado por Cristo también morirá. Es decir, somos sepultados al pecado, pero así como somos sepultados, también somos resucitados. Llama también el baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu. También, porque ya les había dicho que recibimos también el Espíritu Santo. El bautismo en la iglesia, desde el día de Pentecostés, la iglesia ha celebrado y ha administrado el santo bautismo. Listo. Aquí viene esto. Ahora, ¿sí miran esta pregunta? ¿Quién puede bautizar? ¡Pum! Me voy a devolver. Voy a preguntar. Esto me gusta, esto me encanta. A ver, hay alguien que me tiene las manos alzadas. María Celina. Zeneida. María. María Zeneida. No se le oye, María Zeneida. Zeneida. Tiene miedo, ya me bajaron la mano. Marinela Riveros. El sacerdote es el que hace el bautizo. ¿Solamente el sacerdote? Puede, padre, escúcheme, puede bautizar un laico. Cuando una persona, un niño, pongamos, está en un campo y está muy grave y no tiene el bautismo.
Por ¿Y eso una cuando persona que no nosotros esté nos bautizada bautizan, puede bautizar? sí puede bautizarlo, ¿Seguro? O sea, Le si echas yo el no estoy agua, bautizado, segura, estoy- porque le por eso echas el agua. nosotros con el bautismo nos dicen que somos profetas y reyes. Y ahí nace eso. No es que podamos bautizar a cualquiera y en cada momento. No, es en el no, pero momento supongamos que en que usted no un fuera niño, bautizada. Supongamos que usted no fuera bautizada. ¿Usted puede bautizar? no, ya, si no soy bautizada, no, porque yo no recibí la gracia del bautismo, pero y soy Jimena, bautizada, sí. Jimena, Sí puede. Jimena, ¿qué iba a decir? Se Sí fue. puede Yola. bautizar si no Sería está bautizado. cualquier bautizado, padre. ¿Y si no es bautizado, no puede? No. Sí puede. Sí puede porque es hijo de Dios. Listo. Vamos a la prueba. Gracias el bautismo. No, Para yo que creo que no, porque el bautismo es la apertura. listo. A ver. Claro, años de En el cara. bautizo nos hacemos Padre. hijos de Dios. Listo. Ya. Bueno, vamos a ver. Yo voy aquí. Mire, ¿quién puede bautizar? Miembros de Tenemos Jesucristo. el obispo, el presbítero. El presbítero somos nosotros. Para que ustedes nos dicen sacerdote, pero la palabra adecuada es presbítero. En la iglesia latina también el diácono también puede bautizar. El diácono. En caso de necesidad, mire, aquí, en caso de necesidad, aquí le subrayo. Lo que yo dije. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso un no bautizado, puede bautizar y lo pueden encontrar aquí. Pero yo no había que no ¿Listo? bautizado, ¿no? Pero eso suena algo como contradictorio, ¿no? Porque, o sea, si yo no soy ni siquiera bautizada y yo sí voy a bautizar a otra persona, suena también como contradictorio, ¿no? Por eso lo dice la iglesia, eso no lo digo yo. Por eso le tengo aquí la cita, mire. Aquí está. Puede buscar el canon 861 en el parágrafo 2 y ahí está. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan. Pero como ustedes no saben qué es un derecho canónico, entonces ese es el problema. Ajá. Cuando no sabemos de iglesia, cometemos errores. Entonces, para que lo sepan. Ahora, ¿por qué puede bautizar? Si tiene la intención requerida y utilizar la fórmula bautismal trinitaria. La intención consiste en que quiera hacer lo que hace la iglesia en el bautismo. Ojo, pero solamente en este caso, mire, aquí le subrayo, solamente en caso de necesidad. Ojo, en caso de necesidad. Usted está en una vereda, está por allá en una montaña. Usted, yo no fui bautizado, pero usted quiere hacer lo que la iglesia hace. Usted no fue bautizado, pero usted va a hacer no lo suyo, sino lo que la iglesia quiere y lo que la iglesia le pide. Entonces lo hace en la fórmula trinitaria. Ojo, pero teniendo en cuenta en caso de necesidad por este canon, el 861 en el parágrafo 2. Entonces, para que esto lo sepan, ¿ve? Pero en caso de muerte, en caso de que están por allá, que se va a morir, no alcanza a salir, entonces lo puede bautizar. Solamente puede echarle el agua. Los otros signos se tienen que venir a hacer a la iglesia si ese niño, esa niña se salva. ¿Listo? Ya, a eso iba yo. A hacerle la pregunta, padre. Cuando el niño se bautiza porque está en estado ya de muerte, pero resulta que el niño al echarle el agua, por cualquier motivo, porque Dios quiso, se salvó, hay que llevarlo a la iglesia. A que le haga los otros ritos. ¿Listo? Sí, a que le señor. haga la unción con el catecúmeno, con el santo crisma, la luz. Entonces le hacen todos los demás ritos. ¿Listo? Entonces simplemente aquí veo varias. Mélida, ¿iba a decir algo? No, señor, estoy escuchando. Pues, también para mí no desconocía. Yo sabía que un laico, o sea, un hermano podría bautizar a un niño en estado de gravedad, pero siendo bautizado, desconocía que sin ser bautizado también se podía hacer, ¿no? Pero en peligro de muerte, ojo, está por allá, no hay salida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se va a morir. Y entonces, en vez de dejarlo morir, ¿qué hacemos? Lo bautizamos.
Así yo no esté bautizado. Te lo Ah, hizo la- la cosa es por qué tú no estás bautizada. Quizás tu mamá nunca te llevó, quizás tú siempre quisiste, pero tu mamá nunca lo hizo. Entonces la culpa ya no es tuya que estés bautizado. La culpa es de los papás. ¿Listo? Entonces para que Ah, lo bueno, sepan. bueno. Gracias, Sandra, padre. Yamile iba a preguntar algo. No, padre, qué pena. Listo. Te voy a bajar todas estas manos. ¿Listo? Voy a bajar las que están aquí. Cuando vayan a preguntar, vuelve y las alza. Armando. Sí, padre, lo siguiente, sí, yo tenía conocimiento pues de mis abuelos que se le ungía con el agua, ¿no es cierto? Ya cuando ya estaba el niño muy grave. Pero una cosa, ya ahorita, cuando se vaya a bautizar o cuando se hace el otro proceso del bautismo, los otros símbolos, ¿es necesario decirle al padre que él ya fue Claro. ungido con el agua? Sí, claro. Tiene que decirle. Padre, mire, o un tío mío, un familiar, o fui yo. Mire, padre, yo lo bauticé porque estaba en peligro de muerte. Se ha salvado y aquí lo vengo a traer para que le haga los ritos complementarios. ¿Listo? Listo, padre. Listo. Jimena, ¿iba a preguntar otra vez o no? Sí, padre. Bueno, yo conocí un caso, en el caso de los sacerdotes que han sido expulsados y forman su iglesia aparte. Pues me pasó cuando yo trabajaba en el despacho en San Cayetano. Sí. Llegó una señora a inscribir la niña para la confirmación y ella llevó el acta de bautismo de esa iglesia. Entonces yo le aclaré que pues esa iglesia ya no pertenecía a la iglesia católica. Entonces ella pues insistía que haya sido bautizada. Yo le dije, pues él es sacerdote, o sea, él va a seguir siendo sacerdote porque es algo que no se le va a quitar. La pregunta mía es, bueno, él bautizó a esa niña, va, digamos, a la parroquia María Rosa Misca o cualquier parroquia de la arquidiócesis, ¿tienen que hacerle los ritos complementarios o como No, ya fue un no. Es una pregunta interesante. Ellos, es lícito pero inválido. Es una pregunta interesante. Ojo. Una cosa, es lícito porque él es un sacerdote ordenado, pero es inválida porque él no tiene, digamos, no tiene el permiso de hacerlo. Y entonces es inválida por ese lado. Fue bautizado. Y entonces es ahí donde hay la curia es la que hace todo ese proceso de papeleos. ¿Ven? Entonces ya el problema es de papel. Entonces ya eso lo arregla la curia. ¿Listo? Entonces para que lo sepa. Cuando tengan esos casos y trabajen en los despachos, inmediatamente esos casos se llevan a la curia porque los jueces hacen solucionan ese problema. ¿Listo? Ojo las palabras que estoy. Es lícito por ser un sacerdote, pero es inválido porque él no tiene la orden de hacerlo. ¿Listo? Sí, de hecho, yo le dije que fuera esa vez en la curia, pero pues que no, y pues incluso el padre que estaba en ese tiempo de párroco acá en San Cayetano no estaba, entonces no hubo forma de hacerle caer en cuenta de que se le estaba diciendo qué debía Uno lo que hacer. tienes que llamar directamente a la curia. Mire, tengo esta dificultad, tengo este problema, ¿qué debo hacer? Y como ya están los jueces, allá solucionan el problema. ¿Listo? Cuando tengan esos casos, para que lo sepan. María, Cenelia. Armando. Sí, padre, ¿qué sucede o hasta dónde afecta a una persona cuando es bautizado de pequeño en la católica y después supuestamente se pasan a los hermanos separados y también vuelven a ser bautizados o a cualquier otra iglesia? ¿Qué bautismo es el que vale? No les pasa nada, el bautismo fue el primero, ya es el otro, es un show, que es diferente. Ah, ya. Sí, claro. ¿El bautismo es válido, padre? ¿De qué vale? De la pregunta que hizo la señora o de lo contado la señora, que había sido bautizado por Pero un... por eso le dije, es válido por ser un sacerdote, pero es ilícito, porque él no tiene la orden. Para ese caso deben ir a la curia para que le solucionen el problema. Ah, ya. Porque eso lo soluciona ya la arquidiócesis.
Liliana. Claro, porque si él ya pidió el retiro de su ministerio, esto pues ya no es lícito. Sí. Listo. Te continúo. ¿O alguien iba a hacer otra pregunta? No, creo que no. Listo. Continúo, que esto está interesante. No vamos a pasar del bautismo. Pero bueno, vamos, que eso está interesante. Listo. La gracia del bautismo. Entonces, para que esto lo sepa. Los dones y efectos principales, por lo tanto, la purificación de los pecados, que esto se lo había dicho antes, y es un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. Pasa algo. Aquí hay una pregunta interesante también, pero es que esto no nos va a dejar avanzar, no importa. Lo importante es aprender. Un adulto, supongamos, yo no he sido bautizado. Hagan de cuenta que yo no he sido bautizado. Tengo que ir a hacer la primera comunión, tengo que ir a hacer el bautismo, la primera comunión y la confirmación por la edad que yo tengo. ¿Listo? Yo necesito confesarme. No, señor, porque el bautismo le borra los pecados. Listo, aquí está. Yo María. creo que no, padre. Yo creo que no. No, señor. Sí. No. Antes de que todo hay que tener una preparación para catequesis para adultos. Catequesis y antes. Voy otra vez. Yo soy adulto. Tengo 30 años. A mí no, yo no he sido bautizado, por lo tanto voy a hacer 3 sacramentos. Bautismo, primera comunión y confirmación. Tengo 30 años. ¿Me tengo que confesar sí o no? Yo creo que sí, padre. Yo creo que sí, porque ya es un adulto pecador. No, porque el bautismo es de iniciación cristiana y es la apertura. Pero son los 3. 3, es que no va a ser Yo uno, va a creo ser que 3. sí. No. Sí, padre, yo creo que sí Primero lo necesita bautizan confesarse. primero lo bautizan para que pueda comulgar. Listo, hagamos algo. El que vaya a hablar, trate de alzar la mano, pero voy a devolverle para avanzar un poquito. Es que eso es interesante, porque a veces cometemos errores, aseguramos y estamos equivocados. Listo. Sí, A ver, señor. ¿qué es lo que pasa? No puedo yo confesarme porque es que el bautismo me borra el pecado original y los pecados temporales, por lo tanto quedo santico. Entonces no puedo ser confesado porque me borra los pecados, el pecado original y los pecados temporales que llevo hasta los 30 años. El bautismo le borra todo. Por eso muchos cuando uno le explica eso, me ha dicho, padre, yo mejor me hubiese bautizado adulto. Le dicen a uno cuando uno les explica eso. Entonces, para que lo sepan, una persona, y eso lo cometen errores incluso nosotros. Por eso hay niños que a veces van a hacer la primera comunión y el bautismo, y entonces cuando se van a confesar los niños, también él se confiesa. No se debe confesar. El niño no se debe confesar porque automáticamente el bautismo le borra el pecado original y los pecados temporales. Así tenga 12, 13 años, 11 años, le borra automáticamente los pecados. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, el bautismo es una incorporación a la iglesia, como les había dicho. Por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo. Por eso, ustedes participan del sacerdocio de Cristo también cuando le hacen sacerdote, profeta y rey. Entonces nosotros todos somos sacerdotes. Ahora, cuando yo me hago presbítero, ahora estoy pero en el ministerio. Por la gracia, entonces ahora soy presbítero. Es decir, porque estoy en lo que es el ministerio del sacerdocio, pero todos participamos del sacerdocio común. ¿Listo? Todos somos sacerdotes por el sacerdocio común. Ojo, todos los bautizados somos sacerdotes, tenemos el sacerdocio común. Ahora, cuando yo decido ser sacerdote, entonces ya no solamente soy el común, sino que soy el ministerial. ¿Listo? Entonces ejerzo ahora un ministerio y entonces por eso se llama el ministerial. ¿Listo? El bautismo nos hace partícipe en el sacerdocio común de los fieles. En el bautismo imprime en el cristiano un sello, que fue lo que les dije a ustedes, que es el carácter indeleble. ¿Listo? ¿Clarito hasta aquí?
¿Todo clarito? ¿Todo ok? Sí, padre. ¿No hay preguntas? Listo. Vamos con otro sacramento. Entonces, ¿alguien va a preguntar? Yo, padre, una cosita. Diferente es la pena y otra cosa es el pecado, ¿no es cierto? No, es culpa y pena, que son dos cosas diferentes. Eso, culpa y pena, pero pecado, cuando se borra el pecado por el bautismo, siendo bautizado a una edad mayor, ¿borraría todo? Borra todo. Ah, bueno. Sí, Eso es lo porque interesante. tenía esa vuelta ahí un poquito enredada con los asuntos de las indulgencias. Que Sí, dice sí, que es no, la es gracia que da la interesante. iglesia para borrar temporalmente Automáticamente borra todo. Ah, vale. Padre, ¿y así sea pecado mortal? También, todo lo borra, automáticamente todo lo borra. Listo. ¿Sí se acuerdan que yo le dije el grupo primero, ¿cómo se llamaba? Iniciación cristiana, padre. ¿Y ahí qué sacramento están? En la iniciación cristiana. Bautismo, Bautismo, Eucaristía y confirmación. y confirmación. Bautismo, Eucaristía Eucaristía y confirmación. Listo. Entonces, el que sigue ahora, vamos con el que sigue ahora. Entonces, vamos con el sacramento de la confirmación. ¿Listo? Entonces, este sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. Ahora, ¿usted sabe por qué se llama confirmación? Ya les dije por qué se llama bautismo. Nos confirma la fe en Cristo. Sí, porque es confirmar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya yo tengo la capacidad de decirle sí a Dios por mi cuenta. Pero hay algo más ahí. Ay, no sé. Se confirma el bautismo a través de recibir el Espíritu Santo, algo así. Ángela María, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama confirmación? Porque su palabra dice confirmar, es decir, ¿qué voy a confirmar? El espíritu que recibí cuando era niño, ahora lo confirmo ya con una madurez. Y entonces por eso se llama confirmación, que confirma el espíritu que yo recibí en el bautismo. Ahora, ¿qué hago? Confirmo, como que ni cuando hace el notario, notificado, ¡pam! Entonces eso es la confirmación. Notifico que eso que yo recibí cuando era un niño y era inconsciente, que mis padrinos y mis papás me dieron ese regalo y por medio de ellos recibo el bautismo, ahora ya en una vida no adulta, sino en una vida consciente. Entonces ahora confirmo lo que recibí cuando era niño o cuando era niña y no sabía nada. Y entonces por eso se llama confirmación. ¿Listo? Los primeros siglos la confirmación constituía realmente una única celebración. Antes, para los que son un poquito mayores o quizás han visto, antes existía un solo. Cuando usted hacía el bautismo, ya lo confirmaban. Era todo completo. Antes, eso era antes. Que eso lo pueden verificar en el numeral 1290, lo pueden averiguar. ¿Listo? Por si acaso. Los signos y el rito de la confirmación. En el rito del sacramento se considera el signo de la unción, y lo que la unción signa imprime lo que yo les había dicho, el sello, imprime carácter. Y entonces lo que le había dicho ahorita también, la unción ante el bautismo con el óleo de los catecúmenos, que allá lo recibe y acá purifica y se fortalece. Pero hay algo que se me había pasado y quiero mostrarles esta tabla. Aquí en esta tabla, esto tiene lo que es el sacramento, la materia y la forma del ministro y el sujeto. Pero me quiero quedar con estas dos para que no se enreden. Con estas dos, materia y forma. Entonces, para haber sacramento tiene que haber materia y tiene que haber forma. Aquí en el bautismo la materia es el agua natural. Ahora, ¿el agua del mar sirve para bautizar? Todo lo que sea agua, ¿no? Es interesante. Si creo es que agua natural, se puede. Ojo, agua natural. Entonces quiere decir que si el mar es de agua natural, por lo tanto, se puede bautizar. Y la forma es: yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La confirmación, entonces, la materia es la unción con el santo crisma.
Y la forma es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Hay materia y hay forma. Si no hay materia y no hay forma, no hay sacramento. Entonces, para que eso lo sepa. Pero me regreso otra vez acá. Entonces, ritos del sacramento que imprime carácter, como le dije, la unción que se hace, la celebración de la confirmación, la consagración del Santo Cristo, el obispo, esto que se hace, que lo había adelantado, ese crisma, ¿cuándo se hace la consagración? El Jueves Santo, pero como el Jueves Santo estamos ocupados, entonces por eso la adelantan el jueves anterior. Entonces la misa crismal, por eso se hace el jueves anterior, donde se consagran esos óleos, que son los tres: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. Que el santo crisma por eso tiene buen olor, es decir, tiene perfume, porque es el buen olor de Cristo, para que lo sepa. Así parece claramente que la confirmación constituye la prolongación del bautismo. Los efectos de la confirmación, es decir, ¿qué hace la confirmación en mí? ¿Qué debe hacer la confirmación en nosotros? Nos une más con Cristo. Entonces, firmemente con Cristo. Entonces, si usted recibe la confirmación, nos hace una unión más poderosa. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, porque también recibimos y confirmamos ese Espíritu que recibimos en el bautismo. Nos hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, no solamente con Cristo, sino también con la iglesia. Y estos son los efectos de la confirmación. Nos concede una fuerza especial para difundir y defender la fe. Y esto casi no lo hace. Las personas que son confirmadas simplemente se confirman y se van y ya no vuelven. Entonces, la idea es que esa confirmación nos ayude también a proteger, a cuidar y a custodiar la fe. Las costumbres latinas desde hace siglos indican que la edad del uso de razón. Y entonces por eso es que nosotros hacemos la confirmación que tenga 13, 14 años en adelante. ¿Listo? Que sea consciente, que tenga uso de razón, que sepa lo que va a hacer. Por eso no se hace la confirmación antes de esa edad como lo hacían anteriormente. Para los que están del siglo de 60 años hacia atrás, se hacían todo junto. En el mismo bautismo se hacía la confirmación, que ya eso para la iglesia latina ha cambiado. Sin embargo, en peligro de muerte se debe confirmar a los niños, incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. ¿Listo? Entonces, si es en peligro de muerte, así sea un niño, se puede confirmar. ¿Listo? Pero en peligro de muerte. Entonces, para que lo sepan, en peligro de muerte. El ministro de la confirmación es el obispo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, es el obispo, pero el obispo cuando no puede, entonces delega al presbítero, quien da también inmediatamente la confirmación. Pero el ministro delegado por la confirmación es el obispo. Ahora, cuando él no puede, ¿el qué hace? Envía al vicario general, envía al canciller, o incluso le puedes ir al mismo párroco, tú puedes hacer las confirmaciones. Le da la autorización. Es decir, yo no puedo confirmar a nadie si no tengo el permiso. Eso téngalo claro. Ningún sacerdote puede decir, yo te voy a confirmar. No, eso no se puede hacer. El obispo es el que le da el permiso para que lo pueda hacer. Y a veces los sacerdotes también piden esos casos por allá en esas veredas, por allá lejos, que no van sino una sola vez. Entonces, el obispo le puede conceder eso. ¿Listo? Para que lo sepa. El rito latino, los ministros ordinarios de la confirmación. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, padre. ¿Por qué ¿Sí? solamente puede confirmar el obispo? Porque es un sacramento delegado para él. Es decir, la iglesia se lo ha dado directamente a él. ¿Listo? Pero esa es la iglesia que ha tomado esa. Como por ejemplo, usted, ¿por qué le toca entrar a las 8 de la mañana a trabajar o a las 7 de la mañana? Digamos, su jefe inmediato le dice, o su jefe, o dentro de los reglamentos que usted tienen esas cosas. Entonces, dentro del reglamento de la iglesia, quien pide que sea es el obispo. ¿Listo? Por lo que les había dicho anteriormente. Como ya es consciente, entonces él es el ministro de la confirmación y que el obispo ya aprovecha para hacer la visita también a las parroquias. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno. Ya les dije también lo de peligro de muerte. Cualquier presbítero puede darle la confirmación. ¿Listo? ¿Vamos bien?
Sí, padre. Sí, padre. Sigue el tercer sacramento que hace parte del primer grupo, el sacramento de la Eucaristía. Entonces, bueno, voy a ver si acabo con la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana, como les he dicho. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo lo configuran más profundamente con Cristo. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. Esto es interesante porque en la Eucaristía se hace bautismo, en una Eucaristía se hace confirmación, en una Eucaristía se hace matrimonio, en una Eucaristía también se ordena un presbítero, un obispo. Es decir, que es el centro de todo. La transversal siempre va a ser la Eucaristía. Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia celestial. Y eso es interesante. Es decir, que con nosotros cuando celebramos la Eucaristía ya estamos celebrando eso en el cielo. Y eso la gente no es consciente. O sea, si nosotros fuéramos más conscientes, hermano, no perderíamos ninguna Eucaristía, porque cada Eucaristía es esa liturgia que va a pasar allá en el cielo, ya la estamos celebrando desde acá. Es decir, ya estamos gozando de la presencia real de Dios a través de la Eucaristía. Y esto anticipa la eternidad, que eso la gente casi no lo sabe. Por eso le digo, el valor de la Eucaristía es algo grande. O sea, es una cosa maravillosa y que nosotros a veces preferimos hacer otra cosa que esto. O preferimos quedarnos dormidos, preferimos más bien un domingo irnos a pasear, ¿ve? Y lo que nosotros desperdiciamos, que es ya la liturgia celestial, que ya la estamos anticipando desde acá lo que va a pasar en la eternidad. La Eucaristía confirma nuestra manera de pensar, y eso lo va a decir San Ireneo, ¿no? El nombre de este sacramento, para que alguno lo sepa, que tiene varios nombres, es decir, algunos llaman Eucaristía, algunos llaman banquete del Señor, algunos lo llaman la fracción del pan, algunos lo llaman la asamblea eucarística, algunos le llaman el memorial, algunos lo llaman el sacrificio, pero cada uno tiene su significado. Cuando decimos Eucaristía, entonces estamos diciendo que es acción de gracia. Eucaristía, la palabra, la traducción, ¿qué es? Acción de gracia. Por eso cada vez que usted va a Eucaristía es una acción de gracia. Por eso faltar a misa un domingo es ser malagradecido, porque Eucaristía quiere decir acción de gracia. Y eso lo pueden confirmar en las citas bíblicas que les dejo ahí. Ahora, ¿por qué el banquete del Señor? Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, banquete de las bodas del Cordero. Entonces, cada vez que hablamos del banquete, nos estamos recordando ese banquete que él hizo en la última cena. La fracción del pan, que lo van a encontrar, fue utilizada por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, que él lo hacía. Y eso también lo hacían la liturgia pascual, ¿no? Que hacían los judíos. Entonces, el papá es el que lleva. El papá era el que leía. Por eso si algún día viene a la Eucaristía, por eso yo en la última cena hablo de la copa amarga, que recuerdan todo lo que pasaron. Y te pasan una copa amarga y eso se la toman. Y feo, y uno dice, ¿para qué se toman eso? Es recordando lo que vivieron en el Éxodo. Es decir, todo lo duro que pasaron y lo recuerdan tomándose esa copa. Entonces, por eso es la fracción de pan. Ahora, la asamblea eucarística, porque la Eucaristía es la celebración de la asamblea de los fieles, donde nos reunimos. Por eso muchas personas dicen, yo ¿para qué voy a ir a misa? Yo desde acá oro, yo desde acá, y Dios me escucha. Claro que sí, Dios te escucha. Pero cuando tú vas a misa, tú lo que haces es la asamblea, porque tú no te salvas solo. Entonces, ¿qué hace? Me reúno con otros y oramos por un mismo fin. Y el mismo fin es Dios. Y entonces por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso no nos quedamos en la casa, aunque Dios nos escuche, sino que todos vamos por un mismo sentir y todos ahora vamos a celebrar eso que creemos. Y entonces nos salvamos en comunidad. Y por eso es la asamblea eucarística memorial, porque es la pasión y la resurrección del Señor. Cuando se habla del memorial, la pasión y resurrección de Jesús. El sacrificio, el santo sacrificio, porque actualiza. Esto me encanta. La Eucaristía, la misa, todo lo que usted es una actualización. Por eso cada misa es diferente, aunque se repita muchas veces lo mismo. Y la gente dice, eso siempre es lo mismo. No, es una actualización. Cada vez es diferente. Es una actualización. Cada vez vamos actualizando esa Eucaristía. La celebramos ahorita, pero mañana actualizamos eso que ya hemos recibido. Y por eso la llama el sacrificio, el santo sacrificio, ¿no? La comunión,
porque por este sacramento nos unimos a Cristo y nos hace partícipes del cuerpo y de la sangre. Por eso lo llamamos la comunión, porque todos comemos del mismo Cristo, todos participamos y siempre alcanza y siempre sobra, porque Él es capaz de darse para todos. Él es capaz de darse para todos. Pero también la Santa Misa, la llamamos la Santa Misa. ¿Por qué le decimos la Santa Misa? Porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación que termina con el envío de los fieles. Por eso la llamamos la Santa Misa, porque no solamente comulgamos, no solamente lo recibimos, sino que ya es el misterio de la salvación, y no solamente eso, sino que tenemos que ser enviados y no solamente quedarnos ahí estáticos como que, ay, voy a misa ya, sino que eso nos debe ayudar a impulsar, a evangelizar. Somos enviados y por eso lo llamamos la Santa Eucaristía. La institución, ¿ve? La institución de la Eucaristía, la misma de todos los siglos, desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos la grandeza y línea del desarrollo de la celebración eucarística. De pronto para algunos pueden buscar estas palabras, por ejemplo, la liturgia de la palabra, esto ya lo saben, la presentación de las ofrendas, ya lo saben. ¿Algunos saben qué es la anáfora? Creo que no. El prefacio, creo que sí saben qué es el prefacio, ¿cierto? ¿Sí saben qué es el prefacio? Tampoco. Ese que dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Eso se llama el prefacio. La epíclesis, cuando viene el Espíritu Santo sobre la consagración. La anánesis, son palabras que están dentro de la Eucaristía y que ustedes no conocen. Entonces yo esto se los envío y espero que busquen estas palabras, las que no conocen. ¿Listo? Y entonces por eso se las dejo aquí en blanco, para que las puedan buscar, ¿listo? Esas palabras que las puedan buscar para que sepan por qué tienen estos nombres. Y todo eso está dentro de la Eucaristía que ustedes desconocen, pero lo van a conocer de aquí en adelante, ¿listo? Entonces, ese es el primer grupo de los 7 sacramentos, que es la iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿listo? Llevamos 3 sacramentos, nos quedan 4 sacramentos. Pero entonces para eso voy a dejar aquí. Y entonces, porque no los quiero que se vayan a hacer un colapso, vayan a sufrir de un choque del corazón por toda la información que les ha dado. Y entonces hoy dejo ahí. ¿Listo? Continuamos entonces después con el segundo y espero en la próxima clase terminarlos todo. Pero era necesario demorarme todo este tiempo en estos 3. ¿Listo? Listo, padre, muchas gracias. Sí, Listo, claro, padre. ¿alguna pregunta? Listo, María. Padre, usted nos envían para buscar todo, lo envía por el WhatsApp. Sí, yo lo envío, pero después cuando termine la próxima clase, cuando los termine todos, Ya. ahí sí se los envío. Pero por eso tomen el pantallazo de las palabras que deben de buscar. Vuelvo y les comparto. Listo. Les voy a Listo, tomar. padre. Entonces, tómenle el pantallazo para que sepan qué deben de hacer, cuál es la tarea. ¿Listo? Entonces, para que la vayan y la busquen. Bueno, padre. Listo. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Listo. Aquí está, mire. Tómenle el pantallazo o escriba esto. Mire. La anáfora, el prefacio, la epíclesis y la anánesis. ¿Listo? Entonces van a buscar Sí, esas padre. palabras. Regáleme un segundito. Yo acabo de copiar. Porque no sé tomar la pantalla. ¿Será ahí aquí? Como si fuera a tomar una foto. Ya, padre. Bueno, sin embargo, yo se las copio y se las pego en el chat. Sí, padre, hágame el favor. No soy capaz del pantallazo. Solamente les envío en el chat. Ya ahorita entonces termino y se los envío en el chat. Listo, padre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. La otra pregunta es que nos mandan también el de firmar la asistencia, ¿cierto? Con la grabación ya. Yo no les voy a enviar hoy el link. Bueno. Listo, Marinela. Padre, sí, tengo una inquietud, una que me la aclaré. ¿Cómo así me quedó sonando lo del mar?
o sea, que si es natural, ¿cómo así? Luego el agua del mar no es natural, ahí me quedó esa. Sí, el agua del mar es natural, por eso decía, si es natural se puede bautizar, por lo tanto el agua del mar es natural. Por eso, pues que, o sea, que yo le entendía era que si el agua del mar era natural, o sea, lo estaba como colocando como en duda, me pareció, entonces como No, así yo lo como, preguntaba que si era natural, lo pregunté primero. ahora eso a mí me quedó sonando, entonces como así luego el agua del mar no es natural, por eso me quedó ahí como sonando esa vaina. No, interesante, ¿no? Sí, vale, gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bueno.